El día que descubrí lo que había hecho mi hermana, estaba sentada en la mesa de la cocina revisando el estado de cuenta de la cuenta fiduciaria que había abierto para Camila cuando mi hija tenía 3 años. Eran las 7 de la mañana. Camila todavía dormía, y yo tomaba café antes de entrar a trabajar. La pantalla me mostró un saldo que tardé varios segundos en procesar porque mi cerebro se negaba a aceptar lo que veía. $47,000. Eso era lo que quedaba. Hacía 8 meses había $42,000 más, transferidos en 4 movimientos separados hacia una cuenta que reconocí de inmediato, porque yo misma la había autorizado años atrás como beneficiaria secundaria de emergencia, cuando mi hermana Daniela me convenció de que era lo más sensato, que si a mí me pasaba algo a alguien de confianza debía poder acceder al fondo. Le había creído. Era mi hermana. Daniela llevaba 2 años hablando del penthouse. Era un departamento en el piso 17 de un edificio nuevo, en la zona más cara de la ciudad. El tipo de propiedad que aparece en las revistas de arquitectura y que la gente como ella compra no porque lo necesite, sino porque necesita que los demás sepan que puede comprarlo. Había estado buscando financiamiento, había pedido préstamos que no le aprobaron, había intentado convencer a mi madre de usar parte de la herencia del abuelo como garantía. Cuando todas esas puertas se cerraron, aparentemente encontró una puerta que seguía abierta, la cuenta de mi hija de 13 años, a la que tenía acceso legal gracias a mi propia ingenuidad firmada en un formulario notariado hacía 6 años. Llamé a mi banco esa misma mañana. Me confirmaron que las transferencias eran legales dentro de los términos del instrumento fiduciario tal como estaba redactado. Me dijeron que para iniciar cualquier proceso de recuperación necesitaría asesoría legal especializada. Colgué. Me quedé mirando el jardín pequeño que se veía desde la ventana de la cocina, el mismo jardín donde Camila había aprendido a caminar, y sentí algo que no era exactamente rabia. Era algo más frío, más ordenado. El tipo de claridad que llega cuando uno entiende que ya no hay margen para seguir siendo amable con algo que no merece amabilidad. Lo que Daniela no sabía, lo que mi familia entera había ignorado cómodamente durante años mientras celebraba los logros de mi hermana mayor en eventos sociales a los que yo rara vez era invitada porque no era el tipo de ambiente para alguien como yo. Era quien era yo exactamente en mi campo de trabajo. Daniela era la exitosa visible. Relaciones públicas, clientes de alto perfil, fotos en inauguraciones, nombre mencionado en columnas de sociales. Yo era la que trabajaba en silencio. Llevaba 11 años como analista y luego directora asociada en una firma de cumplimiento financiero y derecho fiduciario. Mi trabajo consistía, entre otras cosas, en identificar irregularidades en el manejo de fondos administrados, instrumentos de fideicomiso mal ejecutados y transferencias que, aunque técnicamente posibles dentro de una redacción ambigua, podían constituir abuso de confianza bajo el marco legal vigente. Conocía ese territorio mejor que casi cualquier persona en la ciudad, y nunca se lo había mencionado a Daniela porque Daniela nunca había preguntado qué hacía yo exactamente. Solo sabía que trabajaba en algo de finanzas, y que eso era, en el vocabulario familiar, considerablemente menos interesante que las relaciones públicas. Esa tarde, cuando Camila llegó del colegio, la encontré en la cocina con su mochila todavía puesta, abriendo el refrigerador con la distracción automática de siempre. Le pregunté cómo le había ido. Me dijo que bien, que había tenido un examen de matemáticas que le había salido bastante bien. Se sirvió jugo, se sentó frente a mí, y algo en mi expresión debió decirle que no era un día ordinario porque me miró con esa atención particular que tenía, esa capacidad de leer el aire que había desarrollado desde pequeña y que a veces me hacía olvidar que tenía 13 años. ¿Qué pasó?, me preguntó. Le dije que había un problema con su fondo universitario y que lo estaba resolviendo. Me preguntó si era grave. Le dije que era serio, pero que estaba bajo control. Me miró un momento más y luego asintió, como si hubiera tomado la decisión de confiar en esa respuesta por ahora, reservándose el derecho de preguntar más tarde. No le dije todavía lo que había hecho su tía. Necesitaba tener más piezas en su lugar antes de tener esa conversación. Durante las 2 semanas siguientes, trabajé con una concentración que mis colegas describieron después como inhabitual incluso para mí. Contacté a un abogado especialista en derecho fiduciario con quien había colaborado en casos anteriores. Revisé el instrumento fiduciario original línea por línea. Documenté cada transferencia con fecha, monto y destino. Construí un expediente que era, técnicamente,
un caso de abuso de posición fiduciaria, término que en el lenguaje legal significa exactamente lo que suena. Alguien con acceso autorizado a un fondo lo utilizó en beneficio propio en lugar del beneficiario designado, que era una menor de edad. El abogado fue directo. Había base sólida para una demanda civil. La recuperación del dinero era probable, pero no garantizada, y dependería en parte de si Daniela había liquidado ya los fondos en la compra del penthouse o si existían activos rastreables. Me dijo que en casos como este, antes de iniciar acciones legales formales, era común intentar una resolución privada, que le diera a Daniela la oportunidad de devolver el dinero antes de que el expediente se presentara ante un juez. Le dije que entendía, que así lo haría. Llamé a Daniela un martes por la noche. Respondió con esa voz suya de siempre, un poco distraída, como si la llamada llegara en mal momento, aunque fuera ella quien llevaba semanas sin comunicarse conmigo. Le dije que necesitaba hablar con ella sobre la cuenta de Camila. Hubo una pausa breve. Luego me dijo que justamente había querido llamarme para explicarme, que había sido una situación temporal, que iba a devolver todo, que había sido una emergencia con el cierre de la propiedad y que los tiempos no habían dado. Le pregunté cuándo exactamente pensaba devolver $42,000. Hubo otro silencio. Me dijo que necesitaba algunos meses. Le dije que no tenía meses. Le dije que tenía un expediente legal completo listo para presentar y que le estaba dando la oportunidad de resolver esto antes de que lo hiciera. Su voz cambió. Dejó de ser la voz de quien se explica y se convirtió en la voz de quien ataca. Que yo siempre había sido así, que me creía mejor que ella, que esto era un problema familiar que no necesitaba abogados, que si lo hacía legal iba a destruir la familia, que nuestra madre no lo iba a perdonar. La escuché. No levanté la voz. Cuando terminó le dije que tenía 10 días para presentar un plan de restitución por escrito, que ese plan debía ser revisado por mi abogado y que si en 10 días no había nada concreto sobre la mesa, presentaría la demanda. Colgué. Fue Camila quien desencadenó lo que vino después, y lo hizo de una manera que no le pedí ni anticipé. Mi hija, que sabía que algo serio estaba ocurriendo y que había estado observando con esa atención silenciosa que la caracterizaba, había buscado por su cuenta el nombre de su tía en los registros públicos de propiedad que están disponibles en línea para cualquier persona que sepa dónde buscar. Me mostró en su computadora, una noche mientras yo revisaba documentos en la sala, que la escritura del penthouse estaba registrada a nombre de Daniela Mora Venegas y que la fecha de la escritura coincidía exactamente con la fecha de la última transferencia desde su fondo. Me miró y me dijo, «Esto lo necesita tu abogado, ¿no?» Le pregunté cómo sabía buscar eso. Me dijo que había tomado un curso online de investigación documental el año anterior porque quería entender cómo funcionaban los registros públicos. Lo había hecho por curiosidad, sin decirme nada, porque en esa casa aprendió temprano que el conocimiento es tuyo y no tienes que anunciarlo. Me quedé mirándola un momento. Le dije que sí, que era exactamente lo que el abogado necesitaba y que estaba muy orgullosa de ella. Me dijo que lo sabía y volvió a su cuarto a terminar la tarea. El documento que Camila había encontrado establecía con claridad que el dinero de su fondo había sido utilizado como parte del pago de la propiedad, lo cual convertía el caso de abuso de confianza en algo con consecuencias legales considerablemente más concretas. Cuando se lo presenté a mi abogado, su expresión cambió de la manera en que cambia la expresión de alguien que acaba de ver una mano de póker mucho mejor de lo que esperaba. Daniela recibió la notificación formal 9 días después del plazo que le había dado. No había presentado ningún plan. Cuando su propio abogado leyó el expediente, la llamó para decirle que la situación era seria y que la mejor salida era la restitución negociada. Mi hermana llamó a mi madre esa misma tarde, llorando, explicando su versión de los hechos, intentando construir una narrativa en la que ella era alguien que había cometido un error en un momento de desesperación y yo era alguien que estaba destruyendo a la familia por dinero. Mi madre me llamó a mí. Escuché su versión de la versión de Daniela. Le dije, con toda la claridad que pude sostener, que su nieta mayor había perdido una parte significativa del dinero que debía financiar su educación universitaria, que ese dinero había sido utilizado para comprar una propiedad de lujo y que yo estaba ejerciendo los derechos legales de mi hija. Le dije que si mi madre quería ver eso como una traición familiar, eso era su derecho, que yo lo veía como mi obligación. Mi madre no respondió de inmediato.
Cuando lo hizo, dijo algo que no esperaba, que tenía razón, que lo sentía, que no había visto lo que debía haber visto durante años. La restitución se acordó en un proceso de mediación que duró 6 semanas. Daniela vendió activos, reorganizó deudas, y el fondo de Camila fue reconstituido en un 93% del monto original, con el compromiso legal de restituir el restante 7% en cuotas verificables. El penthouse quedó hipotecado hasta niveles que hacían inviable el estilo de vida que Daniela había imaginado que tendría en él. No hubo condena penal porque el proceso se resolvió en el ámbito civil, pero el expediente quedó registrado y el nombre de mi hermana apareció en documentación legal que su mundo social, tarde o temprano, podría encontrar. Daniela me llamó una vez, después de que todo quedó firmado. No fue una disculpa limpia. Fue una de esas conversaciones en las que alguien dice que lo siente, pero la frase viene envuelta en suficientes condiciones y matices como para amortiguar el peso real de lo que está diciendo. Le dije que la escuchaba. Le dije que necesitaba tiempo. Que no sabía cuánto. Que Camila también necesitaba tiempo. Y que eso era lo que más importaba. Colgué sin prometerle nada. 3 meses después, la firma donde trabajaba me ofreció liderar un nuevo departamento dedicado a la protección legal de fondos fiduciarios para menores de edad, un área que estaba creciendo como consecuencia de casos exactamente como el que yo había vivido. Acepté. Contraté a 2 analistas jóvenes y empecé a construir protocolos que no existían todavía, herramientas que otras familias pudieran usar para proteger lo que habían construido con esfuerzo. Camila, a los pocos meses de todo aquello, me pidió que le explicara cómo funcionaban los instrumentos fiduciarios. No como niña curiosa, sino con la seriedad de alguien que ha entendido que el conocimiento es protección. Me senté con ella una tarde de sábado con una taza de chocolate y le expliqué paso a paso todo lo que yo sabía. Me hacía preguntas que me obligaban a pensar en cómo responder con precisión. En un momento me preguntó si había tenido miedo de hacer lo que hice. Le dije que no exactamente miedo, sino la conciencia de que algunas cosas tienen un costo, y que hay costos que valen la pena, y costos que no. Me preguntó cómo se sabe cuál es cuál. Le dije que esa era probablemente la pregunta más importante que existía, y que pasaría el resto de su vida aprendiéndola a responder. Me miró con esos ojos que ya no eran completamente los de una niña, y me dijo que quería estudiar Derecho. Le dije que me parecía una idea excelente, que le iba a enseñar todo lo que sabía, y que el resto lo iba a descubrir ella sola, porque así es como se construye algo que de verdad te pertenece.